Alabado sea Jesucristo. Muy queridos hermanos, caminando al encuentro de nuestro santo patrono, el señor San Blas, que tiene muchos devotos y seguidores aquí en nuestro país, dado que desde el 3 de febrero de 1539 ya le declararon a él como patrono de esta ciudad, cuando el fuerte de Asunción era todavía muy pequeño. Y ya con el transcurrir de los años y de los siglos también, hoy se encuentra a lo largo y a lo ancho de todo el Paraguay tantas capillas, capillitas y oratorios dedicados a San Blas, y cuántas parroquias también, incluso una catedral como la nuestra aquí es dedicada a San Blas. Nuestro lema, mejor dicho, nuestro tema de hoy está dedicado a la oración para defender la vida y la familia. Sin lugar a dudas, este es un tiempo sumamente difícil la que nos toca vivir, porque parece precisamente por lo que vemos todos los días en las noticias, vemos el maltrato y a veces el terrible maltrato que sufren muchas personas cuando son asaltadas, cuando, en fin, le roban, amenazan, y hay muerte de por medio también. Pareciera como que la vida, qué poco vale la vida, nuestra vida. Parece como hoy que se puede matar con facilidad total. ¿Qué? Pues lo mismo también sucede con la familia, defender a la familia. Está siendo nuestra institución tan amada y querida por Dios, que es la familia, está siendo atacada por todos lados, queriendo desarmar, desarmar y que pierda su peso como institución para la humanidad. Entonces estamos ante una situación difícil y que requiere verdaderamente mirar, ver, observar y darle un ingrediente importante tanto a la defensa de la vida como también a la familia, como es la oración. Orar por ellos. Ya en estos días nada más, anoche creo que fue, ya hubo un feminicidio otra vez, y luego tras de eso un suicidio, y los asaltos no dejan. Esto es un grito de tantas personas indefensas y vulnerables que están pidiendo que hagamos algo, y entre ellas a nosotros la oración. Nunca debe faltar la oración. Es tiempo de rezar, es tiempo de orar, de suplicarle al Señor que nos envíe su gracia para que sintamos nosotros verdaderamente esa defensa de la vida y de la familia, nuestra familia. Bien dijo el Señor en una promesa que le dio a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Le dijo: Josué, sé valiente y firme en prepararte a tomar la tierra. Cumple la tabla de los 10 mandamientos que le entregué a mi siervo Moisés y ahora a ti. Cúmplela fielmente. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Cúmplela fielmente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Te repito, sé valiente y firme, porque yo, tu Dios, voy a estar contigo donde quiera que vayas y nadie te hará daño. Dice, nadie te hará daño. Nos hace falta poner en práctica ese salmo que nuestra joven liturgista nos hacía repetir. Feliz del que confía, pone en el Señor su confianza. Nos hace falta eso. Tenemos que aprender a rezar de verdad, a rezar así como al Señor le agrada. En eso muchas veces nosotros nos equivocamos. Hace un buen tiempo visité una comunidad y entre ellas una señora que tenía su casa. Con mucha alegría ella me mostró su nicho donde están todos sus santos de devoción.
Y le pregunté yo, mira, acá estás teniendo de la Virgen de Fátima. Sí, Padre, la Virgen de Fátima, yo tengo presente. Pero ¿sabes qué? La más poderosa es esta pequeñita que es de Santa Librada. Me dice, qué bien. Y acá estás teniendo también de San Francisco. San Francisco también, qué importante San. Sí, es muy importante. Pero para mí más poderosa es la de Santa Librada. Y acá tenés también el San Antonio, que es para los casos perdidos, difícil para encontrar. Sí, pero yo te digo, Padre, el más poderoso es el de Santa Librada. Bueno, curioso también preguntar por qué es tan poderosa la de Santa Librada, quizás más que los otros para ella. Y le pregunté, ¿por qué decís eso si acá tenés todos estos santos? Todos son iguales de quienes podemos conseguir muchos beneficios y favores. Y me dice, no, Padre, yo mucho le recé y le pedí a Santa Librada y ahora ya no tengo más ninguna adversaria ya tengo, ahora vive más. O más no va a tener la adversaria afuera. Esa era su oración. Guatamina mo vaya allá para. Y así nos pasa a veces a nosotros. Entonces tenemos que aprender a rezar. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a rezar? Primero, mirarle un poco al Señor Jesús cómo rezar. Esa es la parte que nosotros no conocemos y no sabemos. Le miramos al Señor, pero parece como que no le podemos mirar porque está demasiado lejos. Pero no es así. Él está cerca, quiere estar con nosotros, quiere caminar al lado nuestro. Él quiere enseñarnos a rezar. Esto comprendió bien San Pablo, y entonces fue el San Pablo el que le dijo a sus discípulos, imíteme a mí como yo le imito a Cristo Jesús. San Pablo rezaba mucho también, oraba por toda la necesidad de la iglesia naciente. Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo tenemos que orar? En primer lugar nos pide, cuando van a rezar, recen secretamente, sepan rezar en secreto, en lo escondido, dicen, en privado, tu verdadera oración. Y Jesús decía, cuando oren, no sean como los hipócritas, que son amigos de rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas para exhibirse ante la gente. Ya han cobrado su paga, les aseguro. Tú, en cambio, cuando quieras rezar, échale llave y rézale a tu Padre que está ahí en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Esa es la condición que el Señor nos pide, una de ellas, en secreto. Jesús va siempre al templo y a la sinagoga. Allí acude frecuentemente con los demás judíos. Su infancia y su juventud fueron moldeadas por la oración judía. Pero su oración no es solamente la de las asambleas. Jesús lleva en sí mismo espacio de oración siempre abierto. Eso es, crea espacio. Por ejemplo, cuando nosotros salimos, vamos a algún lado, el que está esperando el micro, a veces en vez de plaguearse que haga su oración en ese momento. A veces uno dice, espera 20 minutos, ponete 20 minutos. O cuando estás formando fila para pagar alguna cuenta, alguna deuda, o ahí mientras vas rezando, ellos pues su plan de oración. Estar abierto, eso es lo que el Señor nos pide. Tener ese espacio de oración siempre abierto, donde te cabe la oportunidad, reza allí, reza. Jesús a veces elegía la soledad, la noche, el desierto, las colinas, la muchedumbre, lugares donde Él hacía su oración. A Él no se le ve hacer vibrar a la gente en las reuniones, ni conducir hacia a la efervescencia religiosa, como a veces tenemos la tentación. Queremos que vibren, que griten, pero no. La sobriedad. Él vive con Dios en la intimidad y comparte sus secretos con Dios. Señor, esto yo no aguanto, esto yo no soporto, no puedo más. Ayúdame, ¿qué puedo hacer? Dame la mano. Eso es lo que el Señor quiere. Confianza, confiar en Él. Entonces, un paso importante de Jesús es
Orar en lo secreto. También nos pide que recemos sobriamente. Eso también a veces nos cuesta. Ese tiringo y le embarullamos a Dios con nuestras palabras. Jesús no nos dejó muchas oraciones, ¿no? Él toma los salmos de su pueblo hasta en el momento de su muerte. Y no quiso dar a sus discípulos tampoco nuevas colecciones de oraciones, ¿no? Su oración es con frecuencia el silencio. Silencio en la noche sobre Galilea, en el huerto de los olivos. Ahí está Él, en la sombra, rezando, para que nada le interrumpa ese momento tan sagrado como es el diálogo con el Padre. Un día Jesús ora, probablemente sin palabras, y cuando termina, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar. Y de ahí los obispos hemos tomado nosotros el lema para este año: Señor, enséñanos a orar, pedirle también a Él. Y fue necesario que se le pidieran fórmulas para que Él pueda en su momento enseñarnos. Pero Él hace un resumen breve de oraciones judías y eso es lo que nos regaló. 7 pedidos que se encuentran en el rezo del Padre Nuestro. Jesús ora sin cesar. Daikane hoy. A veces yo escucho también eso, gente que se cansa. No hay que desanimarse. Sin desanimarse, dice en el Evangelio de Lucas. Orar sin desanimarse. Porque es la mirada hacia el interior y hacia afuera, en donde nosotros hacemos esa vigilia ante Dios, en donde Él recuerda en sus parábolas. Pero por sobre todas las cosas, Él vive antes de contar. Él vive su experiencia antes de contarle a los demás o antes de decir una palabra. Él vivió, por eso tiene mucha fuerza su palabra y sus anécdotas, sus parábolas. Los 4 evangelistas dan la impresión de que su oración verdaderamente es constante. Al amanecer, todos los días, antes de tomar una decisión, antes de tomar una decisión, Él ora, reza. También cuando se va a encontrar cara a cara con alguna persona que le resulta difícil, alguien que está enojado, enfadado, está argelado, está cangüero con esa persona, no se anima, le irrita su presencia. Antes de ese encuentro, el Señor dice: hay que orar, orar, orar. Y así el corazón se convierte y su diálogo resulta una oración. El diálogo resulta una oración. Te sales a pedir de corazón y eso te lleva verdaderamente a sentir un momento de un inmenso gozo. ¿Cuántas cosas nos regala el Señor? Jesús habla de orar en todo tiempo para ir hacia Dios que viene junto a nosotros. Como si la oración fuese esa fuente hacia la que es preciso avanzar, siempre atento a ese susurro, como Samuel, el profeta Samuel. Samuel, Samuel, corre junto al sacerdote Leví. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Yo no te he llamado, vuelve a dormir. Y así una segunda, tercera, y en la cuarta entendió, porque le había dicho el sacerdote Leví: cuando escuches que te llama nuevamente, respóndele así: habla, Señor, que tu siervo escucha. El susurro, hay que estar atento. El Señor muchas veces nos habla en el silencio, en la noche cuando estamos por dormir, hacer un recuento. Ahí te dice: pea de ya po vai, pea de ya po porá. Que eso pea o sobran, déjeme eso pe. Dale tu tiempo, escuchale, perdonale. Siempre vamos a escuchar. Mejor dicho, siempre Dios habla, pero nosotros no queremos escuchar. Habla también de insistir, de llamar a la puerta, de ser inoportuno, así como en la noche aquel hombre que necesitaba. Cualquier cosa que pidan en su oración, dice el Señor,
crean que ya la han recibido y se les va a conceder. A eso no alcanzamos nosotros, porque perdemos la paciencia. Anteayer me llamó un joven que estaba enojado y me dijo, estaba enojado con Dios porque acababa de ser desvinculado de su trabajo y está desesperado. Pues tiene 2 criaturas que tiene que alimentarle, está la señora también y no saben qué hacer. Hay posueñan de ya. Y no estaba en condiciones de poder hablar. Entonces yo le escuché, vamos a hablar después porque en estos momentos, no, mientras tanto te aconsejo, anda a hacer ayuno y anda a hacer oración para sacar ese demonio que tenés dentro que no te permite ni siquiera pensar y reflexionar y razonar. Así no se puede hablar contigo, no se puede. Anda a hacer. Y bueno, quedamos en eso. Entonces, es importante escuchar lo que dice el Señor. Cuando estén de pie orando, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre del cielo les perdone a ustedes sus culpas. Qué lindo. También nos pide, el Señor nos muestra qué importante es rezar con audacia y con ternura. Jesús no le tiene miedo a Dios. ¿Por qué? Porque es su Padre, es nuestro Padre. Y por sobre todas las cosas Dios es amor, como dice en el Evangelio, en la carta de Juan. Dios es amor, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor. ¿Por qué le vas a tener miedo a Dios? Al contrario, dice, al contrario. Jesús le llamaba Abba, que significa en términos de los hebreos, como hoy a los niños le dicen a su papá, papi, papi, papi. Es un término cariñoso que está significando mucha confianza. Y eso le agrada al Señor. Diosito querido, pero de verdad, Él ya ereíte. Hay por ahí gente que dice, papá Dios. Interesante, si lo dice de corazón, con sinceridad y con humildad. Antes de Jesús, en la religión judía y en otras, se le designa a Dios como Padre. Pero nadie le ha interpelado al Altísimo con este término de niño. Abba, papá, papi, papito. Libre en medio de su pueblo, libre frente a las autoridades, libre respecto a las reglas morales y religiosas. Jesús es siempre libre, es libre. Y es libre ante Dios también. Más todavía, Él es libre con Él, porque aprendió una cosa muy importante. Jesús aprendió a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, la mejor de todas las enseñanzas. Y esto lo aprendió muy bien también San Juan Crisóstomo cuando dijo, a Dios no le importa tanto tu trabajo, sino tu obediencia. Qué interesante, hay cosas que tenemos que aprender nosotros en las oraciones de Jesús para que verdaderamente nuestras oraciones sean buenas, formidables y agradables al Señor. Y así, Jesús murió entregando su vida la última tarde, partiendo el pan, haciendo pasar el cáliz con sus discípulos. Ha repetido el rito fraternal, se comparte la comida hacia el final en que preside él la mesa, recita la acción de gracias a Dios que alimenta a los hombres y les conduce hacia la libertad. Presentado el pan y el vino, Jesús ahí se ofrece él mismo. Nosotros y cuando vamos a celebrar la Eucaristía, qué lindo es ver, nos alegra cuando las personas, o sea, los miembros de liturgia, vienen trayendo el pan y el vino para ser presentados. Sin eso no se puede, no hay misa. Vienen trayendo fruto del trabajo, del sudor y del trabajo del hombre. Traen presente aquí. Ahí es Jesús el que trae. Esto se va a convertir en mi cuerpo y mi sangre para repartir a la gente, para que todos tengan vida, la tengan en abundancia y a través de ella la vida eterna.
A partir de entonces, los que quieren seguir a Jesús van hacia esa mesa. Allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ellos se acuerdan de Él y le esperan. Intercambian palabra y la vida. Se entregan también con Jesús, así como Jesús se entregó día tras día hasta su última comida, hasta su última misa, hasta su última Eucaristía. Todo va haciendo. Y así la Eucaristía, incesante a lo largo de todos los siglos, es la oración que se hace eco en esa comida. En esa comida. El que viene y participa de corazón está haciendo una profunda oración que le agrada tanto al Señor. Y así, antes de ser apresado en el huerto del sudor y de la sangre, se ofrece a la voluntad del Padre. Él, haciendo todo el esfuerzo, su última puesta en confianza, en medio de su angustia y oraciones mezcladas ahí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ha muerto, orando y gritando. Así es, debería ser también nuestra vida. Esa es la oración que le agrada al Señor. Y mientras tanto, en nuestra vida normal, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros cuando queremos superar alguna dificultad con la oración? A veces no nos salen, pero tenemos la Sagrada Escritura. Un capitán del ejército cayó en el vicio de la bebida y no podía dejar más. Iba quedando desaliñado poco a poco, no prestaba atención ni siquiera a su corte, su peinado, su uniforme, descuidado, y perdió la confianza hasta incluso sus soldados en él y de los otros superiores. Entonces fue apartado hasta que se recupere. Un día fue junto a un maestro totalmente desilusionado. ¿Qué es lo que había pasado con él? Y aquel maestro espiritual, después de hablarle, le dice: vas a hacer esto, vas a agarrar el Nuevo Testamento, el de San Lucas, vas a leer un capítulo, sobre todo cuando tengas tentación, lee un capítulo. Si al final de ese primer capítulo no desaparece la tentación, continúa el segundo capítulo. Si no desaparece, el tercer capítulo. Si no desaparece, el cuarto capítulo. Así, combate hasta que ese demonio, el tentador, salga de dentro de ti y te sientas liberado. Así hizo, así practicó. Y después de un buen tiempo se recuperó y se notaba en él. Volvió a ganar nuevamente la confianza de sus soldados, de sus superiores. Su aspecto fue impecable y entonces se demostró la palabra de Dios hecha oración. Le volvió a recuperar la vida, sus posesiones, su familia y la admiración de sus soldados. La oración salva la vida de la persona. La oración salva a nuestra familia. Queridos hermanos, ñañebo ejena. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús en su momento difícil. Dijo el Señor: cualquier cosa que pidan en su oración, crean que ya la han recibido y el Señor les concederá. Que ese sea para nosotros el camino que tengamos que seguir. A no dudar, a poner en práctica, y vamos a recuperar lo que hemos perdido por desidia, por infidelidad, por desencanto, por lo que sea. Pero pongamos en práctica. Es hora. Que así sea.